Buenos días, mi nombre es Nicolás Trujillo, esta es mi solemnidad de Historia Económica y voy a hablar sobre el estallido social en base al texto de Rodríguez Weber y su tesis. Partiendo con el contexto de este estallido social, tenemos que fue movido principalmente por el descontento de la población chilena a raíz de pensiones bajas, que era aparentemente silenciosa durante 30 años, se venía acumulando este descontento, el alza del pasaje en el metro, que fue la gota de leche que finalmente rebalsó el vaso, el alto costo de la vida, comprendiendo la educación, la salud y la vivienda, corrupción de entidades públicas como Carabineros, las Fuerzas Armadas y la desconfianza en la clase política, que la gente ya no quiere ni a la izquierda tradicional, tampoco quieren a la derecha en ninguno de sus niveles. La posible salida que se daba era una nueva constitución propuesta por la oposición, pero ¿es realmente la solución o es solo para calmar a las masas? ¿Dónde se ubica lo técnico? ¿Cuál es su papel dentro de esto? Y si finalmente está lo técnico supeditado a lo político, ¿qué nos dice la tesis de Rodríguez Weber sobre estos procesos? ¿Quién tiene el ejercicio del poder finalmente? La tesis de Rodríguez Weber se centra en el desarrollo económico y la desigualdad en Chile. Parte haciendo una cita de Foucault sobre el poder como ejercicio y no como objeto. Dice, el poder no es de quien lo tiene, sino de quien lo ejerce. Aterrizándolo, podemos ver que un grupo de parlamentarios chilenos está tomando decisiones sin libertad, entre comillas, ni convicción, sino que bajo la coerción violenta de las masas. Entonces, ¿quiénes tienen realmente el poder? Se puede decir que aparentemente los decidores, pero los que ejercen la coerción influyen en gran medida. Ópticamente, el análisis de Rodríguez Weber presenta una evidente polarización sobre el método cuantitativo versus el cualitativo. Existe en Chile una versión por lo técnico-económico, se toma como una mirada fría de la sociedad, pero esta es necesaria y responsable, dado que solo con buenismo, entre comillas, no se puede ayudar a la gente. Pero eso está en contraparte con lo político, que se basa en buenas intenciones, pero no en cómo hacerlas posibles. Rodríguez Weber también nos habla de que los grupos sindicales de presión, en esa época, tenían mejores condiciones laborales que la mayoría de los trabajadores de las empresas estatales. Es curioso ver que actualmente los lobbies de presión son personas o grupos que ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad chilena. En cuanto a modernidad y modernización, el autor nos explica que las transformaciones culturales, políticas, económicas y sociales tienen tiempos diferidos de trayectoria. Y efectivamente, estos cambios llevan tiempo. Este proceso estalló 30 años luego de una vuelta a la democracia, en donde diversos gobiernos no pudieron solucionar o saber dar un desarrollo socioeconómico al país. A pesar de lo anterior, Chile sí pudo llegar a una democratización electoral final. Haciendo un análisis sobre los resultados electorales, las primeras vueltas, desde la vuelta a la democracia, la izquierda siempre ganó. Pero a pesar de eso, en el año 2009 y 2017 salió electo Sebastián Piñera, un presidente de derecha. Presento aquí los porcentajes para que quede el detalle y quede claro que los que están marcados con rojito son los de izquierda y los azules los de derecha. Además de un gráfico, finalmente, dado que a pesar de que la derecha nunca tuvo la mayoría, pudieron sacar presidentes por la unión dentro de las ideas, cosa que difería en la izquierda chilena. Rodríguez Weber nos habla de que existió un consenso del Estado empresario que fue erosionado por el alza de los precios, la inflación y factores endógenos como la mención Klein-Sachs, terminando por provocar el abandono parcial del impulso inversor del Estado. Existiría, por lo tanto, una emulación de este proceso en la actualidad con el modelo económico chileno, en donde producto de factores internos, protestas de los últimos 15 años y la actual pandemia, han puesto en jaque o por lo menos hecho tambalear el rol del Estado en conjunto al modelo imperante. Pero tal y como sucedió hace 50 años, la ausencia de celeridad en los cambios legislativos ha provocado disconformidad y radicalización, a tal punto que se desencadenó el estallido social, como hecho histórico, pero con precedente en el país. Se entiende, por lo tanto, como una etapa cúlmine de un proceso de duración media, entre 25 y 50 años, en donde la actual celeridad de las masas ha puesto en aprieto a la modernización institucional. Rodríguez Weber nos habla sobre la debilidad de la élite en el siglo XIX, pero en Chile, ya en aquella época, existía más de una élite con conflictos de interés en el ámbito político-económico del país, al igual que hoy, donde vemos una desconfianza en la clase política de forma transversal, debilidad en los órganos de representación
y el fortalecimiento de la radicalización de la izquierda, e incluso también en menor medida en la derecha. El proceso de celeridad ha debilitado las bases de la institucionalización en Chile, con un cada vez más notorio abandono de lo técnico en pos del populismo. A pesar de lo anterior, bajo una lupa que busca la mesocracia, los sectores medios han ido en aumento por el crecimiento ya sea de remuneraciones, ampliación y diversificación del mercado laboral y el mercado productivo nacional. Rodríguez Weber nos presenta que en 1938 un 42% de la población pertenecía a sectores medios, aumentando en el año 70 a un 55%, y actualmente, según cifras de Libertad y Desarrollo, en el año 2017, un 67% pertenecía a la clase media solamente, reflejando así un evidente aumento. La siguiente cita del año 1972 demuestra que si bien la historia no se repite, sí rima. La prohibición y restricciones legales vigentes sí consiguieron limitar el poder económico del movimiento sindical de año anterior al 72. La represión estatal y algunas leyes han limitado a los movimientos sociales actualmente. Como consecuencia inesperada, incapaces de obtener por sí mismos las conquistas que deseaban, los sindicatos se habrían volcado a los partidos políticos como intermediarios para su consecución, trayéndolo de nuevo a la actualidad. Los protestantes, activistas, etcétera, no se volcaron directamente a los partidos políticos, sino que los partidos políticos, los lobistas e incluso agrupaciones violentas se apropiaron de las demandas sociales. Eso es lo que podemos ver ahora. Eso es lo que está pasando también dentro del estallido social. Y finalmente, si bien no de forma idéntica, pero sí similar, el proyecto mesocrático del que nos habla Rodríguez Weber ha tenido limitantes estructurales. Esto por el magro desempeño económico chileno y el modelo económico actual versus su potencial, porque, digámoslo, Chile tiene un potencial tremendo, pero que está siendo desaprovechado. A modo personal, creo que el modelo en sí no es incorrecto, pero sí debería tener un giro directo a una socialdemocracia de forma estructural y, claro, de forma paulatina. Los cambios no son de la noche a la mañana, aunque por la celeridad de las masas, el estallido social, la pandemia y el populismo de algunos parlamentarios, se ve complicada la modernización institucional. Esa fue mi solemne. Muchas gracias.